Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hermosas mujeres de aquí de Mujer Perla Preciosa. Es nuestra primera transmisión del año y estamos muy felices. Feliz año nuevo, deseándoles a todas. Ahora que todos en este año nuevo estamos pues tratando de ponernos nuevas metas, ¿no? Muchas veces decimos, ok, ¿qué es lo que me pasó en el 2025 y qué es lo que yo quiero lograr este 2026? Y es tiempo como de reflexionar, de retomar nuestras metas y de pues ponernos las pilas, ¿no? Para lograr cosas nuevas. El problema es que muchas veces hacemos estas metas de acuerdo a lo que nosotros queremos, ¿no? Muchas veces les deseamos a las personas un feliz año nuevo y queremos que todo salga de acuerdo a nuestros planes, pero muchas veces no estamos tomando en cuenta los planes de Dios. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy en esta tarde. Vamos a hablar sobre el Salmo 37. Vamos a concentrarnos en la primera parte que dice el Salmo 37 del 1 al 9. Este salmo nos habla de cómo debe vivir el justo frente a la prosperidad del malvado, porque muchas veces vemos que a otras personas les va bien y que nosotros pues como que medio nos quedamos atrás, ¿no? Y a veces sí decimos, Señor, pero ¿por qué fulanito? ¿Y por qué sutanito esto? Entonces, en esta tarde quiero que tratemos de aplicar el Salmo 37 a nuestros deseos y a nuestras metas del 2026. El texto clave es el versículo 4, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Aquí en los años nuevos decimos, ay, que Dios te cumpla tus deseos, que todos tus deseos se hagan realidad, ¿verdad? Entonces, sí, es un versículo que suena muy bonito, pero a veces nos olvidamos de la primera parte que es deleítate en el Señor. Entonces, vamos a ver que muchas veces ponemos metas de año nuevo, pues que no están basadas en ese deleite en el Señor. El problema más común de las metas de año nuevo son que muchas veces simplemente no están alineadas, ¿no? con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en el Salmo 37 vemos que hay dos conductas y dos destinos. Es un salmo de sabiduría, un salmo que lo que se llama sapiensal, ¿no? Es como similar a los proverbios, nos da ciertos consejos. David nos comparte de su experiencia para que pues adquiramos sabiduría sobre esto. Él observa una realidad que muchas veces como cristianos nos produce tensión espiritual. ¿Por qué? Porque dice que los malvados prosperan. Parece que prosperan mientras los justos sufren. Y a veces es cierto, ¿no? A veces vemos que a nosotros no nos va tan bien como a otras personas que tal vez no tengan a Cristo o como a otros cristianos que tal vez nosotros pensemos que no son tan santos o tan merecedores como nosotros, sí, porque a veces nos comparamos y decimos, bueno, fulanito tiene esto, yo debería de tener esto otro, ¿no? Y de acuerdo a todo esto es como muchas veces hacemos nuestras metas. Yo tengo tantos años, he estudiado tanto, gano tanto, y de acuerdo a todas estas circunstancias es como nosotros hacemos nuestras metas o lo que nos proponemos para lograr en este año nuevo. Y muchas veces vemos que hay personas que tal vez sean cristianas, pero hacen cosas malas y vemos que prosperan. Aparentemente, ¿no? Vemos que prosperan. Bajo nuestra perspectiva, estas personas están prosperando. Y eso a veces nos hace sentir mal, tristes, frustrados. Y entonces comenzamos el año comparándonos con otros. Con cierta ansiedad de, ok, no me fue tan bien o me fue bien, pero este año me tiene que ir mejor. ¿O qué fue lo que logré en el 2025? Tal vez no lograste tus metas del 2025 y entonces empiezas el 2026 con ansiedad. Ahora sí lo voy a lograr. Ahora sí tengo que hacer esto. Y eso no está mal. Pero si esa ansiedad se pone por encima de lo que Dios quiere para tu vida, entonces estamos perdiendo el tiempo. O basamos nuestras metas, como yo les dije, en envidia. En si aquel tiene eso, yo también lo quiero tener. Entonces, este año va a ser mi año y yo lo voy a lograr.
Muchas veces estamos frustrados, como les dije, porque tal vez no logramos algo que queríamos o tal vez ya tenemos muchos años queriendo algo y no lo hemos logrado. A veces nuestras metas están totalmente desconectadas de Dios y por eso es que muchas veces no logramos cumplir los anhelos que tenemos. El Salmo nos habla de que a veces hay justicia, ¿no? Pero a veces esta justicia no es inmediata. A veces vemos que ciertas personas prosperan o que les va mejor que nosotros, pero este Salmo nos habla de que Dios tiene todo en su tiempo y que todo está dentro de su gracia y no de lo que nosotros deseamos o de lo que nosotros envidiamos o de lo que nosotros nos comparamos con otras personas y pensamos que debemos tener o lograr o de las cosas que nosotros ansiamos tener. Vamos a leer el Salmo 37 del 1 al 9. Les invito a que si tienen una Biblia, ábranla, léanlo conmigo. Salmo 37 es un salmo de David y dice: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Creo que la palabra de Dios es hermosa, ¿no? Aquí nos deja muy claro, nos advierte que no debemos de impacientarnos, que no debemos de alterarnos, que debemos dejar la ira. Hay diferentes maneras de perseguir nuestras metas. Como les digo, estamos empezando un nuevo año y muchos estamos haciendo el recuento, ¿no? De lo que logramos, de lo que queremos lograr. Y entonces muchas veces tenemos la tendencia a crear nuevas metas desde conductas que no agradan a Dios. Aquí en este salmo vemos la conducta del impío, ¿no? Las características del impío. Nosotros decimos, no, pues nosotros no somos impíos. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas de estas características, aunque sea de vez en cuando. O muchas veces nosotros estamos viendo a personas que no tienen a Cristo y estamos deseando lo que ellos tienen y decimos, bueno, si ese ni a Cristo tiene y mira cómo le va y por qué a mí no. Entonces vamos a ver cuáles son las conductas que Dios no acepta y desde las cuales no debemos perseguir metas. Los que dice el versículo 1, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Entonces, nunca debemos de forjar metas haciendo iniquidad o desde la iniquidad, desde la maldad, desde esa tendencia a hacer lo malo, desde esas maquinaciones, planear, voy a hacer esto, aunque yo sé que no está bien, pero lo voy a hacer. Esto es lo que muchas veces hacen los impíos. Y vemos que prosperan en su camino, ¿no? Dice el versículo 7, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, dice, por el hombre que hace maldades. Entonces, a veces nosotros podemos ver que muchas de estas personas que hacen iniquidad, que hacen maldad, practican maldades, dice este versículo. Y eso pues no está bien, ¿no? No es agradable delante de los ojos de Dios. Dice, deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones a hacer lo malo. Entonces, muchas veces también podemos crear metas o perseguir ciertas metas. A veces tenemos metas buenas, pero la manera en que las hacemos no son buenas. Hay un dicho que dice que el fin justifica los medios, pero no siempre eso es cierto. ¿Ok? Esas son cosas que la gente dice, pero en realidad la Biblia dice que de ninguna manera debes apasionarte a hacer lo malo. Entonces,
No debemos de vivir guiados por el enojo y la violencia, que eso es lo que hacen los impíos, como dice en el Salmo, ¿no? Nos advierte que no nos impacientemos otra vez, que no tengamos envidia. Y fíjense que el peligro no es lo que hace el impío, porque sabemos que las personas que no tienen a Cristo, pues a veces hacen maldad, ¿no? Para poder lograr sus metas. Echan mentiras, roban, usan a personas. Y bueno, digamos que esto puede, nosotros como cristianos podemos decir, bueno, no tiene a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que él hace. Pero el problema no es tanto lo que el impío hace, sino nuestra reacción ante eso. Cómo nosotros reaccionamos ante estos hechos. A veces tenemos impaciencia porque, como les digo, vemos que ellos sí prosperan y nosotros no. Tenemos envidia porque decimos, yo soy hija de Dios. Yo debería de tener todo esto porque Él sí y yo no. A veces hasta generamos enojo. Decimos, Señor, ¿no es justo? No, mira, ¿cómo puede ser posible que yo, que canto ahí enfrente, que te sirvo, que mira, trato de ayudar a otras personas, a enseñarles la Biblia y mira cómo me va? O a veces lo queremos lograr haciendo cosas que sabemos que no agradan a Dios, ¿verdad? Somos tentados por ese afán de lograr cosas, a veces somos tentados a hacer lo malo. Pero la Biblia dice que el destino del impío pronto se seca. Dice el versículo 2, dice que como la hierba, pronto se secan, se marchitan como el pasto verde y que serán destruidos. Dice, porque los malhechores serán destruidos. Tenemos que entender que el éxito que nosotros vemos en las personas que no hacen el bien, que no agradan a Dios, es temporal. Hay un final seguro. Así que no debemos de formar metas con esta impaciencia, pensando en esto, ¿no? No debemos de formar metas que nazcan de la comparación o que busquen nuestra validación rápida o para que la gente vea. Ahora sí les voy a demostrar todo lo que yo puedo hacer para que ahora sí me respeten o me amen o me busquen. No sé, a veces tenemos metas que son simplemente metas porque buscamos una validación rápida de las demás personas. Queremos que nuestros hijos, que nuestro esposo, que nuestros padres nos alaben o vean que sí somos capaces, para que vean. Entonces, eso tampoco es saludable, ¿no? Crear metas desde ese punto de vista, tenemos que pensar, ¿por qué yo tengo estas metas? ¿De dónde vienen? ¿Y de qué manera yo las voy a lograr? Muchas veces hacemos atajos, ¿no? Por lograr esa meta, o hacemos compromisos incorrectos, cosas que sabemos que no están bien, o para lograr esta meta que queremos. Y todo esto al final nos viene generando pues más ansiedad, cansancio, frustración, inestabilidad. La misma Biblia dice que a los impíos son como la hierba y pronto se secan. O sea, no hay estabilidad. Dios claramente prohíbe que nos enojemos, que no seamos impacientes, que no tengamos envidia. Hay varias actitudes aquí en este salmo que Dios nos dice, no tengas eso. Y en lugar de tener esto, ten esto otro. Nos dice qué no hacer, pero también nos dice qué sí hacer. ¿Por qué cosas debemos sustituir estas actitudes que no agradan a Dios o que Dios llama que impías? ¿Verdad? Debemos de nosotros formar metas desde la confianza en Dios y sobre todo siempre tratar de lograr estas metas, perseguir estas metas con la conducta correcta, con una conducta justa. El Salmo 37 nos está dando un proceso espiritual de 5 cosas que nosotros podemos hacer para el año nuevo. Se las voy a decir así rapidito. Es confiar en el Señor, hacer el bien, deleitarte en el Señor, encomendar a Dios tu camino y callar y esperar. Vamos a explicar estos 5 puntos, uno por uno, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para lograr nuestras metas. De qué manera quiere Dios que nosotros nos comportemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos cosas que queremos, cuando nosotros tenemos anhelos en nuestro corazón. Primeramente dice, confía en el Señor.
Y lo dice varias veces. En el versículo 3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Y luego el 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, nos dice otra vez. Entonces es importante que nosotros confiemos en Él, no en las circunstancias. Tal vez nuestras vidas ahorita son un desastre. Tal vez hay cosas que de verdad están de cabeza. Pero no debemos de confiar en las circunstancias, debemos de confiar en el Dios en que nosotros creemos. Que no importa cómo veamos esa circunstancia difícil, sabemos que tenemos un Dios fiel y necesitamos confiar. Confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. A veces queremos hacer las cosas nosotras mismas, queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Y a veces tenemos que entender que nuestro poder es limitado. Dios es el que tiene poder infinito, ¿no? Debemos de confiar activamente. Confiar activamente es no solamente decir, yo confío y me quedo aquí sentada mirando la novela todos los días. Esa no es una manera de confiar, ¿no? Confiar quiere decir seguir alabando a Dios, seguir alimentándonos de su palabra, seguir tratando de ser de bendición a otros, seguir sirviendo a Dios. Y entender sobre todo que nuestra seguridad no depende de nuestros logros o de lo que nosotros podamos hacer en la vida, sino de Dios, de lo que Dios pueda hacer o quiera hacer a través de nosotros, no de lo que nosotros querramos lograr. Y eso es a lo que yo quiero instarlas en esta enseñanza, ¿no? Que nuestra seguridad no dependa de nuestros logros, sino del Dios al que servimos. Que tengamos bien claro en eso cuando nosotros empecemos a actuar. Me imagino que algunas ya se habrán hecho metas, a actuar para lograr esas metas. El versículo 3 dice que debemos de hacer el bien. Dice, no, pues sí, yo hago el bien. Bueno, muchas veces pensamos que estamos persiguiendo nuestras metas y por alcanzar esto a veces mentimos o a veces podemos robar, no necesariamente que tomé esto y que me lo robé. Bueno, sí es robar, pero por ejemplo, robarle tiempo a Dios o tiempo en nuestro trabajo o sí, a veces hasta un dinerito extra aquí porque me lo merezco, porque lo voy a usar para esto otro, pero en realidad no, porque yo necesito cumplir esta meta, pero en realidad estamos haciendo el mal. Tenemos que tener bien claro que nuestras metas deben siempre honrar a Dios. No solamente la meta final, sino el proceso que nosotros llevemos para lograr esa meta debe siempre honrar a Dios, siempre exaltar a Dios, que siempre se vea a Dios por encima de nosotros mismos. Debemos de bendecir a otros. Dios no nos hizo para vivir para nosotros mismos. Somos seres comunitarios y debemos de tratar siempre de bendecir a otros, no sacrificar nuestra integridad por el éxito. Por querer quedar bien, a veces minimizamos nuestra fe en Dios. Sí, soy cristiana, pero bueno, yo entiendo que ciertas cosas son muy difíciles. O sí, todos somos pecadores cuando no queremos aclarar, decir sí, esto es pecado, ¿no? Cuando no queremos ser muy, muy claros. Entonces, no debemos de sacrificar nuestra integridad por ninguna meta, por lograr el éxito. No, la verdadera fe en realidad se expresa con nuestras acciones diarias, no con lo que tú logras a largo plazo. Cada día lo que tú vas haciendo debe agradar a Dios, debe honrar a Dios. Y con el tiempo todo esto pues se va a sumar a una meta lograda, ¿no? Haz lo que tú sabes que es correcto, aunque tal vez tú desees otra cosa. Dice la Biblia que debemos hacer el bien. Por ejemplo, a veces te apresuras. Hay personas que se apresuran a un matrimonio porque ya quieren estar con alguien, porque no quiero estar sola. Y entonces nos desesperamos. No actuamos en integridad porque queremos ya estar con alguna persona. Eso también, podemos ahí meter también la pureza sexual, ¿no?
que esta es la meta que yo quiero lograr y si tengo que hacer cualquier cosa, pues lo hago porque yo necesito casarme o estar con alguien. A veces mentir, usar dinero ajeno o usar a las personas para lograr nuestras metas. Hacerles pensar como que nos importan, pero en realidad tenemos una meta que cumplir. Y a veces como cristianos tenemos tendencia a hacer eso a veces. Tenemos que tener mucho cuidado porque entonces empezamos a ver a las personas como un número. Oh, tantas personas para Cristo. O tantas personas le voy a hablar de Dios. Y entonces en realidad no nos interesamos genuinamente por las personas. Porque estamos viendo de qué manera podemos simplemente ponernos un numerito ahí y decir yo le hablo a todos de Cristo. Entonces, tenemos que ser movidos por el amor. Y no me malinterpreten, sí hay que hablar de Cristo, ¿verdad? Pero tiene que ser algo sincero. Tenemos que amar con sinceridad, hacer el bien. Nunca responder un mal con otro mal. Pues tú me hiciste esto, pues yo también te voy a hacer esto otro. No, pues es que tú a veces me tratas así, yo te voy a tratar igual. Ahora anda una ideología, ¿no? De que como me tratas, yo te trato. Si tú me respetas, yo te respeto. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Y la verdad es que eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La Biblia dice que Dios es el que se venga de nosotros. Que si alguien no nos trata bien, nosotros de todas maneras debemos tratar bien. Debemos de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados nosotros. Debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios nos dice que amemos a nuestros hermanos. Entonces, debemos hacer el bien. Y la tercera cosa es deleitarse en el Señor. Este es uno de mis versículos favoritos, pero luego es un poquito confuso a veces porque se oye bien bonito. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él te concederá tus anhelos. Y entonces nos concentramos en esa parte, ¿no? Ay, Dios me va a conceder mis anhelos. Dios me va a conceder todas las peticiones de mi corazón. Pero dice, deleítate en el Señor. Y luego arriba dice, haz el bien, confía en el Señor, encomiéndate a Él. O sea, no es nada más Dios te va a conceder todo. No, hay un proceso que tiene que pasar para que Dios te conceda los anhelos de tu corazón. A veces es muy fácil decirle a alguien, ¿no? Ahora, por ejemplo, para el año nuevo, ay, que todos tus deseos se cumplan. Ay, Dios mío, no. A veces hay algunas personas que tenemos unos deseos que no nos convienen, que tal vez nosotros pensamos que nos convienen, pero no nos convienen. O a veces tenemos que aceptarlo, a veces tenemos malos deseos, a veces deseamos cosas malas. Entonces, primero tiene que haber un proceso. Antes de que Dios te conceda las peticiones de tu corazón, dice que tienes que deleitarte en Él. No significa que Dios te va a dar todo lo que quiera. Significa que Dios transforma tus anhelos. Que tú vienes delante de Dios y te deleitas en Él y tus deseos se alinean con la voluntad de Dios para tu vida. Cuando Dios es tu mayor deseo, Él ordena lo demás. Dios no es solamente el medio por el cual tú obtienes cosas. No, Dios es tu mayor gozo. Cuando Dios es tu deleite, cuando pones tu gozo y tu felicidad en cumplir el propósito de Dios, en estar sujeto a Dios, es cuando tus deseos y tus anhelos se alinean con los deseos y los anhelos de Dios para tu vida. Y entonces Dios te puede conceder eso. Deleitarse en Dios no es solo decir, ay, sí, qué alegría, Dios. Sino encontrar placer de verdad en el Señor, encontrar satisfacción y descanso en Dios. A veces pensamos que necesitamos tener ciertas circunstancias o cierta situación a nuestro alrededor para poder sentir descanso o para poder sentir gozo, pero no. La Biblia dice que debemos deleitarnos en el Señor y deleitarse en el Señor significa de verdad sentir ese deseo
de aprender más de Él, de verdad ser apasionados por hacer su voluntad, por estar en sus caminos, por aprender más de Él. Si tú no deseas dentro de ti aprender más del Señor, si uno de tus metas espirituales, o si no tienes metas espirituales este año, o no es tu meta aprender más de Dios, yo creo que no te estás deleitando en el Señor. Porque cuando te deleitas en el Señor, tú quieres más, tú deseas más de Dios, deseas más de su presencia, deseas aprender más. Es necesario que entendamos bien esta palabra, porque esa es la condición inmediata, ¿no? Antes de que Dios nos conceda los anhelos de nuestro corazón. Y como les dije, tiene que haber un alineamiento entre nuestros deseos y los deseos de Dios. Y esto se logra deleitándote en el Señor. Entonces, ¿qué significa deleitarse en el Señor? De una forma práctica. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Todo lo que tú necesites en la vida para lograr el propósito que Dios tiene para ti, Dios te lo va a dar. Pero primero tienes que poner como prioridad a Dios. Dios tiene que ser lo más importante en su vida. Cada día tú tienes que decirle al Señor, Señor, ¿de qué manera yo te voy a glorificar el día de hoy? Claro que somos imperfectos, vamos a cometer errores, pero ahí es donde debe estar nuestro corazón, en agradar a Dios, en buscar su presencia, en servirle, en elegir confiar cuando hay injusticia, cuando pasa algo malo, cuando alguien te trata mal en el trabajo. Decir, ¿sabes qué? Yo confío, Señor, en que tú vas a hacer justicia. Yo no voy a pagar mal por mal. Y nos deleitamos en descansar en Dios y no en el resultado inmediato que podemos ver que hay con las personas, especialmente con las personas inconversas, ¿verdad? En nuestros trabajos. Tal vez vemos que otros prosperan y nosotros no. Y entonces deleitarte en Dios es confiar que Él es justo. Disfrutar de la presencia de Dios, no solo para pedir, porque muchas veces pensamos que Dios es el genio de la lámpara, ¿no? Que la frotamos y, Señor, estos son mis deseos. No funciona así. No funciona así. Y diríamos, ojalá funcionara así, pero no debe funcionar así, porque les digo, a veces nuestros deseos no son los deseos correctos. Nosotros no miramos la foto completa como la mira Dios. Por eso es que es necesario pasar tiempo con Dios y en su presencia, para que podamos alinear nuestros anhelos, los anhelos de nuestro corazón, a los anhelos del corazón de Dios para nuestras vidas. Gracias, Señor, por quien tú eres, por tu fidelidad, por tu paz. Yo no digo que no le pidamos a Dios, porque la Biblia también dice que traigamos nuestras peticiones delante de Dios y podemos tener una lista de peticiones. Pero lo primero que debemos de hacer es ser agradecidos con Dios. Gracias por lo que ya me has dado, por lo que ya tengo. Y nos deleitamos en que Dios sea el centro de nuestra vida y no solamente deleitarnos o solamente estar ahí por lo que Él puede darnos. Obedecer cuando no sea fácil, eso es deleitarse en Dios. Decir, Señor, yo amo obedecerte, aunque a veces no es tan fácil, aunque a veces tengo que morir a mí misma, aunque a veces tenga que cargar mi cruz. Pero obedecerte es mi deleite. Y aunque alguien me haya herido profundamente, yo voy a tratar de perdonar. Aunque sea difícil para mis emociones. Es hallar gozo en alabar a Dios, en agradarle, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Deleitarse en Dios es encontrar paz en medio de la espera. Tal vez estás pasando por una situación difícil, una enfermedad, no sé, una relación que te está lastimando. Pero cuando nosotros entendemos que el tiempo y las circunstancias están en las manos de Dios, ahí es cuando mostramos deleite en el Señor. Cuando disfrutamos de la palabra de Dios, como les digo, tenemos que deleitarnos en aprender su palabra, en obedecerlo, en buscar más de Él. Y la palabra de Dios, leer la Biblia, debe ser nuestro alimento diario. Y eso nos debe gustar. Nos debe traer gozo.
Así como cuando comemos algo rico, ¿no? Que sabemos que necesitamos esa comida, pero queremos comer algo que nos guste, algo que disfrutemos. Igual, debemos disfrutar la palabra de Dios, debemos disfrutar, aprender de Él. Que se vuelva un alimento vivo, no solamente una rutina de, voy a leer esto, un trabajo nada más. El leer la palabra de Dios, el deleitarnos en Él, el pasar tiempo con Él, el obedecerlo, el tenerlo como prioridad, hace que cambie ese enfoque de nuestro corazón. A veces tenemos deseos como de cosas materiales, ¿no? Y no digo que esté mal, pero cuando nosotros oramos a Dios, Dios ajusta nuestro corazón. Y sí, obviamente que necesitamos cosas materiales para vivir, pero cuando estamos deleitándonos realmente en el Señor, anhelamos más su voluntad y su presencia que las cosas materiales. Y lo que pasa es que Dios transforma nuestros deseos. No solamente nos los concede, transforma nuestros deseos. Quiero darles ejemplos prácticos, porque decimos, deleítate, ok, sí, pero ¿qué es deleítate? Entonces, quiero darles ejemplos prácticos de las cosas que nosotros debemos estar haciendo, que comprueban que realmente nosotros nos estamos deleitando en el Señor. Alabarle en medio de la tormenta o en medio de la dificultad. Confiar más que controlar, amar más que exigir, ser agradecido, como les digo, tener paz en la espera. Tal vez tienes presiones por cumplir expectativas. Tal vez queremos que nuestros cuerpos sean perfectos. Queremos tener vidas exitosas, la familia ideal. Y si no tenemos eso, nos sentimos insuficientes. Nos sentimos que tal vez Dios no nos ama, porque no nos ha dado esos deseos. No, pero tenemos que entender, deleitarnos también significa entender que nuestro valor no viene de la aprobación de otros, que nuestro valor no viene de la sociedad, de cómo la sociedad, cuáles son sus expectativas, sino como Dios nos ve. Cuando encontramos gozo en cómo Dios nos ve, no en los estándares externos o en cómo la sociedad nos dice que debemos vernos, eso es deleitarnos en Dios. Cuando entendemos que a pesar del trabajo, tal vez tenemos, no sé, trabajos fuertes y nos sentimos muy cansados, o tal vez nosotras como mujeres cumplimos muchos roles, ¿no? Y a veces nos sentimos agotadas, no nos sentimos valoradas. Que lavé los trastes y aparte trabajé y ayudé a los niños y no siento como que se ve mi esfuerzo, pero cuando nosotros nos deleitamos en el Señor sabemos que Dios está mirando nuestro esfuerzo, porque estamos haciendo esto para la gloria de Dios, estamos haciendo esto para servir a otros y que el nombre de Dios sea glorificado, para que otros vean a Dios a través de nosotros y podemos recibir fuerzas de Dios. Podemos venir a Él para que sane nuestras relaciones y saber que nuestra plenitud está en Él. Deleitarse en Dios es cuando alguien te hace daño y tú dices, no me voy a vengar, no voy a dejar que se anide amargura en mi corazón, no voy a dejar que esto me amargue, no voy a dejar que esto me haga sentir coraje o maldad, que yo le desee algo malo a esa persona. No, yo voy a venir delante de Dios para que me sane. Para que todo este dolor Dios lo pueda sanar y yo pueda seguir siendo una persona dulce, que refleje el amor de Dios y no una persona amargada, enojada, que tiene siempre cosas que vengarse de los demás o que tiene siempre algo que demostrarle a otra persona. A lo mejor tienes el dolor de una relación rota. ¿Y qué haces? Si tú te deleitas en el Señor, ese dolor de esa relación rota, tú puedes venir y traerla. Y te vas a dar cuenta que el gozo nace de la gracia de Dios. No de las historias perfectas, sino de la gracia de Dios para nuestras vidas. Dios es el que ordena nuestros pasos. Muchas veces tenemos ansiedad, tenemos miedo, pero cuando aprendemos a deleitarnos en Dios,
nosotros podemos vencer el temor. Porque dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. Cuando nosotros aprendemos a recibir el amor de Dios y nos llenamos de ese amor de Dios y nos deleitamos en Él, nosotros podemos tener paz, podemos vencer esa ansiedad, podemos vencer esos sentimientos de que no nos sentimos valorados o que no nos sentimos que mira nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque podemos nosotros venir a Dios a que nos sane y podemos estar satisfechos con agradar a Dios. Cuando sabemos que estamos agradando a Dios y que estamos dentro de su voluntad, tenemos paz. Tenemos paz. Sabemos que todo lo demás no es tan importante. Podemos cuidarnos a nosotras mismas sin sentirnos culpables, porque sabemos que estamos cumpliendo un propósito para Dios. Entonces podemos tener también ese equilibrio, ¿verdad? Y no estar siempre cansadas y tratando de hacer algo, porque esto es lo que tengo que hacer. No, a veces también tenemos que venir y descansar en Dios. Esa también es una manera de entender cómo deleitarnos en Dios. Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Aprender a deleitarnos en Dios, a disfrutar, obedecerlo, hacer su voluntad, aprender de Él, aprender su palabra. Y luego el versículo 5 nos dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces, hay que encomendar nuestro camino a Dios. A veces hacemos metas nada más y pensamos que encomendar a Dios es decir, ok, esta promesa. Ten, Señor, estas son mis metas. Te las encomiendo. Bueno, no es solamente se trata de resultados, se trata de procesos. Antes de fijar metas, vamos primero a deleitarnos en Dios, vamos a hacer el bien, vamos a esperar en Él y entonces vamos a asegurarnos de que nuestras metas están alineadas con su voluntad, ¿verdad? Y sí, vamos a ponerle nombre a nuestras metas. Es bueno tener metas y encomendarlas a Dios. Pero antes de eso tenemos que estar seguros que nuestras metas están alineadas con lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Y Dios se encarga. Cuando tú eres sincero, vienes delante de Dios y le dices, Señor, yo creo que esto es lo que tú quieres que haga, esto y esto y esto. Dios se encarga de mostrarte el camino. Dios se encarga de guiar tus pasos, ya sea en tu trabajo, en la escuela, respecto a tu salud, porque a veces queremos que Dios nos sane, pero no queremos hacer ejercicio. Queremos que Dios nos quite el dolor, pero no queremos dejar de comer cosas que sabemos que nos hacen daño. Entonces, sí, encomendamos a Dios nuestra salud, pero también lo obedecemos, ¿verdad? Cuidamos nuestro cuerpo. Eso también es deleitarse en Dios. Encomienda al Señor tu ministerio, tu familia, tus finanzas. Pon tu futuro y tus decisiones en las manos de Dios. No solamente pidas resultados, pídele a Dios que te ayude en todos estos procesos. Señor, eso es lo que me gustaría lograr, pero en el proceso, Señor, quiero que estés conmigo, ayúdame, guíame, dime qué es lo que yo debo hacer. Y quítame, Señor, las metas innecesarias que no vienen de ti. Y por último, el Salmo 37 nos dice que nosotros debemos de callar y esperar. Dice, calla delante del Señor y espera en Él. Dice, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Dice, tenemos que callar. ¿Qué es eso de callar, no? Para mí eso está difícil, porque yo hablo mucho, pero el silencio expresa confianza en Dios. A veces tenemos que venir delante de Dios y callar, no quejas. O en la vida, ¿no? Andamos por la vida, hable y hable y hable y hable y hable. Y si no, solo nos estamos oyendo a nosotros mismos, no vamos a escuchar a Dios. Vamos a estar distraídas, vamos a estar siempre en nuestros propios pensamientos, escuchando nuestra propia voz y no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Entonces debemos de callar y esperar. Fuera quejas, fuera ansiedad, simplemente venir delante de Dios
y esperar en Él. Esperar significa saber que no todo lo vamos a lograr el mes de enero y que si no logramos algo el mes de enero todavía nos quedan más meses, hay que seguir echándole ganas, ¿verdad? No todo progresa al mismo ritmo. Esperar en Dios también es tener fe. Y como les digo, es una espera activa, no quiere decir que me voy a sentar y voy a decir, Señor, tú hazlo todo y me voy a poner a tomar mi cafecito y ver la novela todos los días. No, vamos a esperar haciendo el bien, confiando en Dios y deleitándonos en Él, de una forma activa, no pasiva. Y entender que el destino del justo está en las manos de Dios, que la justicia siempre va a ser manifiesta. Dios siempre va a hacer justicia. ¿Qué podemos esperar en lugar de actuar con ira o de que envidiemos a alguien más? Entonces ya Dios nos dio cosas positivas que debemos hacer, ¿no? En lugar de tener ira, envidia, de estar impacientes, Dios nos dice que callemos, que esperemos, que nos deleitemos en Él, que hagamos el bien. Y luego termina, me encanta el versículo 9, ya para terminar, dice, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. No me gusta, no es que me guste que los malhechores serán destruidos, ¿no? Pero sabemos que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios justo y pase lo que pase, aunque nosotros miremos que hay personas que prosperan o que logran más que nosotros, Dios es un Dios justo y Dios tiene un propósito diferente para cada quien. Pero la parte que me gusta es la parte que dice que los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Esa parte me llena de paz. Me llena de paz porque heredar la tierra para, digamos, en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Para Israel, la tierra representaba la promesa de Dios, representaba seguridad, representaba bendición bajo el pacto, ¿verdad? Para nosotros hoy en día, heredar puede significar vivir bajo el favor de Dios, tener un lugar estable otorgado por Dios, no arrebatado por la fuerza, disfrutar de la vida conforme a su voluntad, tener paz, aunque a veces las metas se tarden, confiar en la fidelidad de Dios, aunque a veces no notemos inmediatamente los avances, tener estabilidad emocional, mientras otras personas están ansiosas tratando de correr, y tener un crecimiento profundo, aunque a veces no sea del todo visible, pero sabemos que estamos creciendo en Dios. Esto es heredar la tierra, saber que no solamente, tal vez no vas a lograr todo rápido, pero lo que Dios te da permanece. Esta es la diferencia. Cuando tú logras algo, tú trabajas duro por eso, pero cuando tú heredas algo, se te da. Se te da sin que tú hagas nada, es algo que heredaste. Entonces, qué bello que Dios nos dice que los que esperan en Él heredarán la tierra. Quiere decir que Dios se va a encargar de nosotros. Que no es necesario afanarnos y estar ansiosos con lograr todas estas cosas. Dios tiene una herencia para nosotros. Él ya preparó algo de antemano que nos va a dar. Cuando los hijos reciben herencia, no es algo que los padres les dan como condicionalmente, ¿no? Bueno, tienes que trabajar y trabajar esto. A lo mejor hay situaciones en que sí, pero regularmente cuando tú recibes una herencia simplemente la recibes. No es algo por lo que tú hayas trabajado. Alguien más trabajó y te la dejó a ti. Y eso dice la Biblia, que los justos heredarán la tierra. Hay una promesa permanente para nosotros. La herencia del justo tal vez no es inmediata, no es que vas a ver algo mañana mismo, ¿no? Pero es una herencia eterna, porque también tenemos vida eterna en Cristo. Somos coherederos con Cristo. Tenemos una morada celestial. Aquí estamos de pasada. Cuando estamos aquí, podemos vivir aquí en la tierra bajo el favor de Dios, tener paz, pero tenemos que confiar en esto,
en que nosotros tenemos una herencia eterna. Mientras que el impío prospera, tal vez momentáneamente en esta vida, el justo hereda. Heredar es recibir algo como regalo, ya se los dije, no tomarlo por violencia, no tuviste tú que pelear por eso, te lo heredaron. Y eso es lo que nosotros debemos esperar en Dios, su tiempo, porque Él hará, dice, espera en Él y Él hará. Muchas veces los impíos o los injustos ganan cosas hoy, pero las pierden mañana. Sin embargo, lo que Dios nos da son cosas eternas, son cosas que permanecen. A veces estamos buscando las cosas terrenales, las cosas que son temporales, pero Dios nos quiere dar cosas eternas. Hay una dimensión espiritual en esto. Yo no sé si lo alcanzan a entender, pero cuando yo estaba estudiando este salmo y miré esto, heredar la tierra, yo lo había leído muchas veces. Lo había leído muchas veces, pero no había alcanzado a comprender la magnitud de todo esto. Hay una dimensión espiritual tremenda en esto. Los justos, los que esperan en Jehová, heredarán la tierra. Tenemos algo más allá que Dios tiene para nosotros. Y este debe ser nuestro gozo, nuestra paz. Esto nos debe animar a seguir adelante. Esto nos debe animar a formar metas que de verdad agraden a Dios, que de verdad estén alineadas con lo que Dios quiere para nosotros. Y no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa qué metas tengan las demás personas, no importa qué haya logrado fulanito o sutanito, tú tienes una herencia en Dios. Dios tiene algo para ti y Dios va a hacer justicia. Al final, los buenos ganan. Los buenos ganan. Bueno, no los buenos, ¿verdad? Pero los justos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque sabemos que la salvación es por gracia. Y al final tenemos un final feliz en Cristo, si permanecemos en Cristo. Porque los cristianos no solamente recibimos una bendición presente, sino una bendición futura, algo permanente, eterno. Podemos vivir con paz interior, podemos caminar con seguridad, sabemos que tenemos un Dios grande que gobierna. Podemos tener una esperanza firme, podemos recibir lo que Dios nos promete a su tiempo y a su manera. Hay una diferencia entre prosperar y heredar. Recuerden, el Salmo 37 dice que el impío puede prosperar tal vez, pero no hereda. No es prosperidad instantánea, es herencia eterna. Y en eso es lo que nosotros tenemos que estar concentrados. Cuando nosotros nos movemos en el día a día, cuando nosotros planeamos qué cosas queremos para nuestras vidas, tenemos que estar pensando en cosas eternas, en cosas que permanezcan. No podemos juzgar las bendiciones inmediatas de otras personas. No podemos dejar que la envidia entre a nuestro corazón, porque eso es una puerta a otros pecados. No podemos pensar o enojarnos con Dios porque no tenemos las cosas que según nosotros necesitamos. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que tener una fe madura y saber que la justicia divina es perfecta, que nunca llega tarde. Quiero invitarlas a que revisen sus metas de este año. ¿Sí? Es bueno crearnos metas, pero tenemos que asegurarnos de que estas metas no nacen de la comparación, de que no estamos tratando de hacer cosas porque otras personas las hacen. Tenemos que asegurarnos de que nuestras metas nos acercan no solamente al éxito, quiero tener éxito en esto, que nuestras metas nos acercan a Dios. No solamente para buscar los aplausos de las personas, sino porque queremos realmente estar cerca de Dios. Asegurarnos de que nuestras metas son metas en las que estamos dispuestas a esperar el tiempo de Dios. Y sabemos que podamos honrar a Dios en el proceso.
mientras cumplimos estas metas, no es necesario hacer iniquidad. No es necesario desobedecer a Dios. Sabemos que podemos honrar a Dios en el proceso. Y por último, después de hacer tus metas y preguntarte, ¿no?, si estas metas cumplen estos requisitos, encomiéndalas a Dios y confía en que Dios hará. ¿Cómo nosotros podríamos cambiar nuestra reacción si realmente creemos que Dios es justo? Entonces, yo les invito a que no persigamos más metas con ansiedad, que caminemos con Dios. Que caminemos con Dios y busquemos estas cosas eternas, que realmente gastemos nuestra fuerza y nuestras energías en cosas que realmente permanecen, no es cosas que no valen la pena. Que aprendamos realmente a deleitarnos en Dios, porque solo así Él nos va a conceder esos anhelos de nuestro corazón. Yo creo que el Salmo 37 nos dice que tenemos que elegir, ¿no?, entre la ansiedad y la envidia o la confianza y la esperanza. Lo bueno es que Dios nos garantiza el final, como ya les dije. Y bueno, esta es la enseñanza que tengo hoy para ustedes y espero que les haya sido de bendición. Espero que reflexionemos y pensemos en esas metas que tenemos, en el día a día, nuestras acciones, de qué manera estamos honrando a Dios, de qué manera le estamos entregando a Dios las situaciones en las que necesitamos confiar, callar y esperar. Pues muchas gracias por haberse conectado y bueno, le pido a Dios que les haya sido de bendición y no olviden conectarse. Adiós, perlas preciosas.